Por el Partido Social Cristiano. Igualmente, parece o luce positiva la propuesta de que en el país exista una sola tarifa. Recuerdo que los ambateños pagábamos más que los habitantes de otras capitales de provincia por el hecho de que la empresa distribuidora no solamente suministraba energía eléctrica a la ciudad de Ambato, sino a otros cantones de la provincia y a cantones de otras provincias, especialmente en el oriente ecuatoriano. Y por el hecho de que los tendidos tenían que cubrir grandes extensiones, aquel componente conocido como el valor agregado de distribución era el que distorsionaba la aplicación de las tarifas eléctricas en el país. Unos pagábamos más que otros, a pesar que en provincias como la mía había 3 generadoras importantes que aportaban o aportan cerca de 400 megavatios de energía. Pisayambo con 100, Agoyán con 150 y San Francisco con cerca de 200 megavatios. Ojalá que con la nueva estructura tarifaria se llegue a cumplir sin costos adicionales para los usuarios con este principio de la tarifa única. Me preocupa muchísimo el contenido y alcance del artículo 72 de la Ley del Servicio Eléctrico. En este artículo se establecen 2 supuestos por los cuales las empresas distribuidoras de energía no tendrían responsabilidad alguna cuando se suspendiere el suministro. En el un caso, no tendrían responsabilidad si la suspensión del suministro ocurre por trabajos que realiza la empresa, siempre y cuando se haya dado aviso a los usuarios. Pero lo grave aquí es que tampoco serán responsables, según lo que dice el artículo 72 de la ley, las empresas distribuidoras cuando la suspensión ocurra por fuerza mayor o caso fortuito comprobado por la dependencia pública Arconel. Esto sí llama mucho la atención porque no tendrán posibilidad alguna de demandar los usuarios en el evento de suspensión del suministro si la autoridad administrativa dice que hubo caso fortuito o fuerza mayor. No habría problema en principio si se tratara de un terremoto, de un temblor, aunque en ese caso igualmente el principio procesal señala que tiene que ser un juez de derecho el que declare que hubo caso fortuito o fuerza mayor. Inclusive, en esos casos podría ocurrir del temblor o del terremoto que la suspensión en el suministro no haya sido ocasionada directamente por el fenómeno natural, sino por una instalación deficiente de los tendidos y cableados. Y cobra importancia lo que afirmo, una vez que se ha incorporado en el artículo 65 la obligación de los urbanizadores y lotizadores de colocar los tendidos eléctricos. La responsabilidad, por lo tanto, se encuentra compartida con aquellos que en urbanizaciones o lotizaciones asumen una responsabilidad conjunta con municipios y con las empresas distribuidoras. ¿Por qué preocupa este hecho, señora presidenta y señores legisladores? Porque 3 artículos de nuestra Constitución, el artículo 11, numeral 9, el artículo 52 y el artículo 53, que tratan de la responsabilidad del Estado cuando hay mala prestación de servicios públicos y también sobre los perjuicios que reciben los consumidores de empresas privadas, digo, estos 3 artículos constitucionales no le dan cobertura para que el artículo 72 excluya la responsabilidad de las empresas distribuidoras cuando se produce fuerza mayor o caso fortuito. En el artículo 11, numeral 9 de nuestra Constitución, está consagrada la responsabilidad objetiva del Estado por deficiente o mala prestación del servicio público. El artículo 53, que es aparentemente contradictorio con el artículo 11, establece una especie de responsabilidad subjetiva, esto es, que el Estado responda cuando hay negligencia o descuido en la atención
Pero una cosa es la atención en el servicio público y otra es el suministro, la prestación como tal. Por ello, yo no encuentro ninguna contradicción entre el 52 y el artículo 11, numeral 9 de la Constitución, en el 53. Sin embargo, el artículo 52, que parecería que sustenta lo que se señala en el artículo 72 de la ley, no es aplicable, porque el artículo 52 de la Constitución, que dice que no habrá responsabilidad cuando la deficiente prestación o la carencia se realice por fuerza mayor o caso fortuito, no es aplicable a las empresas distribuidoras, sino que forma parte de la relación entre el consumidor y la empresa privada. Por ello, desde mi punto de vista, lo que señala el artículo 72 de la ley en su primera parte no tiene sustento constitucional y constituye una restricción adicional para aquel usuario que sufre un daño por la suspensión del suministro en el supuesto de que exista fuerza mayor o caso fortuito, no pueda reclamar, porque la autoridad administrativa y no la judicial es la que dice si hubo o no fuerza mayor o caso fortuito. Con esta disposición del artículo 72 resulta perjudicado el usuario y altamente favorecido el funcionario público, especialmente debido al diseño que trae la nueva ley, un diseño institucional centralista que consagra más poderes en beneficio del Ministerio de la Electricidad, dado que bajo la égida institucional del ministro de Electricidad operarán y funcionarán empresas, inclusive distribuidoras. Yo solicito que se elimine la competencia del funcionario administrativo en el artículo 72 arconel para determinar si hubo o no fuerza mayor o caso fortuito, pues esa determinación solamente la puede hacer un juez de derecho una vez que se ventile el trámite correspondiente por la vía judicial. Dar competencias excesivas al arconel en la determinación de la fuerza mayor o caso fortuito destruye los principios del proceso contencioso administrativo cuando alguien reclama por el daño del que ha sido víctima y solamente tiene que probar lo que en derecho se conoce como el nexo causal, la existencia del hecho y el daño. Y si la entidad pública, sobre todo en actividades riesgosas como la energía, como el suministro de energía eléctrica, únicamente puede en principio liberarse de responsabilidad alegando que el daño se produjo por culpa de la propia víctima, por culpa de un tercero y en términos generales si hubo fuerza mayor o caso fortuito. La vicepresidenta de la Asamblea, la honorable Aguiñaga, se refería a la responsabilidad ambiental a la que ahora estarían sometidas las empresas distribuidoras. Me parece bien que se incluya esa obligación adicional en la ley. Sin embargo, el artículo 396 de nuestra Constitución establece la responsabilidad objetiva por daños ambientales y no excluye a empresas estatales. Allí están empresas estatales y empresas privadas. Lo que se debería, probablemente no en esta ley, pero sí en otro cuerpo legal, sería determinar claramente la vía para reclamar por restauración del medio ambiente y por los daños que deben ser reparados económicamente por la autoridad pública. La vía ahora está señalada en la Ley de Gestión Ambiental y es el presidente de la Corte Superior el que conoce, pero es insuficiente esa competencia a la hora de demandar daños y perjuicios. Espero, señora presidenta y señores legisladores, que con estos comentarios se modifique el artículo 72 y se elimine el poder del arconel para determinar si hubo o no fuerza mayor o caso fortuita. Esa es competencia exclusivamente judicial y solo un juez de derecho puede decir si hubo o no fuerza mayor o caso fortuito. Muchas gracias.